Vamos a dar comienzo a esta audiencia pública para tratar el acuerdo al licenciado Alejandro Vanoli Lombioca, de conformidad al artículo 7º de la Carta Orgánica del Banco Central. Corresponde que este Senado reciba una audiencia pública a los efectos de emitir el correspondiente dictamen a los efectos del acuerdo. Señora locutora, ¿vamos a esperar? Perfecto. Podemos en todo caso leer. Bueno, hacemos una pequeña escala. Ya tenemos acá al candidato a mi izquierda, así que aprovecho para darle la bienvenida y vamos a esperar unos minutos en aras del debido proceso. Maratón, ¿no? Después de todo 17 jueces fiscales hoy y 15 mañana. Pasa que con el tema del asilo no se pudo. Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No le voy a leer, no le voy a hacer. Decir que no le lea hasta que yo le diga. Que no la lea hasta que yo le diga. Pero primero voy a hablar yo. Primero hablo yo, la hago leer el currículum y después que la declaración le digo yo. Dice el senador que por el momento no lo leas. Él te va a indicar si él hace una referencia y te va a indicar al leerla, lo leas, pero si no, no. O sea que el currículum, el mensaje del currículum... Está bien, pero escúchame una cosa. ¿Leo el de Vanoli y el de Vizcay o solo el de Vanoli? Decile por favor. ¿Qué te dijeron a vos? Que le llega todo junto. ¿Sí? No, de uno. No, primero no. Vamos a dar comienzo. Mientras, sí, vamos a ir leyendo en todo caso los antecedentes antes de empezar formalmente. Señora locutora, si leemos por favor los antecedentes que obran en la Secretaría. Sí, señor presidente. Antecedentes laborales en la función pública. Segundo jefe de la División del Departamento de Financiamiento Externo del Banco Central de la República Argentina entre 1988 y 1991.
Analista A del área externa del Banco Central 1991-1992. Consultor del Banco Central en comisión en la Subsecretaría de Financiamiento 1992-94. Asesor de la Subsecretaría de Financiamiento, consultor de negociaciones crediticias internacionales B 1994-95. Coordinador de Evaluación Financiera de Deuda Pública y Seguimiento de los Mercados Financieros Internacionales, 1996-97. Coordinación de Negociaciones Crediticias Externas, 1998. Coordinador de Estudios del Mercado Interno de la Oficina Nacional de Crédito Público, Dirección de Financiamiento Interno, 1998-99. A cargo de la Secretaría de la Comisión Permanente de Evaluación de Regulaciones Financieras, integrada por la Secretaría de Finanzas, Banco Central, Comisión de Valores, Superintendencia de AFJP y Superintendencia de Seguros, año 2000. Representante de la Comisión Nacional de Valores y la Secretaría de Finanzas, Reforma de Mercado de Capitales, junto a Mercado Abierto Electrónico, Asociación de Bancos Argentinos y Mercado de Valores de Buenos Aires, años 2000-2001. Asesor de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y jefe de asesores de la Presidencia de la Comisión Nacional de Valores, del año 2000 al año 2003. A cargo de la representación argentina de la Comisión de Mercado de Capitales del Subgrupo 4 del Mercosur, del 2001 al 2003. Asesor de las Comisiones de Finanzas, PYME y Mercosur de la Cámara de Diputados de la Nación, año 2006. Asesor del Directorio del Banco Central de la República Argentina del año 2003 al 2006. Vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores del año 2006 al 2009 y presidente de la Comisión Nacional de Valores año 2014. Señor presidente. Sí, vamos a también para leer para el acta el mensaje del Poder Ejecutivo, por favor. Como no, es el mensaje del Poder Ejecutivo número 1734, que solicita el acuerdo correspondiente para designar presidente del Banco Central de la República Argentina al licenciado don Alejandro Vanoli Longbioka. Identificación 14.222.822, de conformidad con lo establecido por el artículo 7º de la Carta Orgánica de dicha institución para completar un periodo de ley. Bien, ahora vamos a leer, para ir aprovechando, antecedentes del doctor Pedro Vizcay y el mensaje también en relación al doctor Vizcay. El Poder Ejecutivo Nacional envía el mensaje número 1738 a efectos de solicitar el acuerdo correspondiente para designar director del Banco Central de la República Argentina al doctor don Pedro Martín Vizcay, DNI 26.691.009, de conformidad con lo establecido por el artículo 7º de la Carta Orgánica de dicha institución por un periodo de ley. Los antecedentes laborales del doctor en la función pública: asesor legal de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires en el año 2003, asesor del Directorio del Banco Central de la República Argentina de 2009 a 2010. Asesor legal de la Comisión de Expertos en Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, conformada por la Cámara de Diputados de la Nación 2010-2011, asesor legal del presidente de la Comisión de Valores de 2011 a 2012. Sus antecedentes laborales en el Poder Judicial: Procuración General de la Nación, prosecretario letrado 2012-2014. Señor presidente. Doctor Vizcay, le invitamos a pasar acá a mi derecha en este caso. Vamos a... Obra también en la comisión una impugnación que fue circulada por todos los integrantes de la comisión y su correspondiente descargo por parte del licenciado Vanoli. Si algún senador desea que se lea la impugnación y el descargo, o se da por leída, como ustedes saben. Bien, cómo no.
Adelante. Perfecto. Bien, bien. Leemos la impugnación y su descargo. La formuló la diputada Carrió. Dale. Impugnación. El día 28 de octubre, la diputada nacional, doctora Elisa Carrió, presentó una observación al doctor Vanoli por considerar que no es una persona idónea para ocupar el cargo para el que fue propuesto. Brinda una serie de argumentos que pueden resumirse en dos. El primero refiere a que el señor Vanoli habría sido un instrumento para cercenar la libertad de expresión. Detalla al respecto que el Gobierno Nacional, utilizando los resortes que le brinda la Comisión Nacional de Valores, a raíz de la reforma introducida a la legislación y siendo el postulante su presidente, en el marco del conflicto con el Grupo Clarín, hostigó a la sociedad holding, que es controlante de la sociedad que edita el diario. Destaca que tras la Asamblea Anual de abril de 2013, el Síndico General de la Nación, en su carácter de representante del accionista minoritario Estado Nacional, alegando que la sociedad Clarín había tenido en el ejercicio económico del año una pérdida con respecto al anterior, solicitó a la Comisión Nacional de Valores que hiciera lugar a la intervención de esa sociedad, que por el grado de conflicto generado con los funcionarios de la Comisión Nacional de Valores, debido a la supuesta arbitrariedad que se pretendía realizar, Vanoli se abocó en el trámite de la denuncia para controlarla directamente. Sin embargo, la presión pública y las advertencias nacionales e internacionales impidieron esa maniobra. El segundo argumento, esgrimido por la impugnante, define al licenciado Vanoli como una herramienta más de las erráticas e ineficientes políticas económicas del Poder Ejecutivo. Subraya la diputada la preocupación a raíz de las recientes declaraciones públicas del candidato, diciendo que las reservas están para usarse y no hay que atarse a un nivel de reservas. Señala que Vanoli ha decidido bajar los encajes bancarios a aquellos bancos que están muy ajustados en su rentabilidad. Concluye la impugnante diciendo que el propuesto ha decidido no preservar el valor de la moneda, sugiriendo que hará un uso irresponsable, discrecional y arbitrario de las reservas del Banco Central. Acompañan copias de cartas, documentos y una nota periodística del diario La Nación. Contamos con el descargo, señor presidente. Leemos el descargo, por favor. ¿Cómo no? El descargo del licenciado Vanoli indica, sobre el punto primero, señala que como presidente de la Comisión Nacional de Valores, organismo regulador del mercado de capitales, se limitó a cumplir las disposiciones vigentes en el ámbito de la oferta pública. En ningún momento dictó un acto administrativo en cuanto a la aplicación de la normativa que la diputada cuestiona, valiéndose la impugnante de su particular percepción de los hechos para fundamentar sus observaciones sin aportar prueba concreta que avale sus dichos. Especifica que por ser la Comisión Nacional de Valores un organismo de naturaleza técnica, toda la actuación que desplegó se limitó al mandato legal de representarlo para hacer valer sus facultades y atribuciones de supervisión y fiscalización en todo el ámbito de la oferta pública de valores negociables. Explica que la presencia en asambleas de este tipo de sociedades se encuentra dentro de dichas facultades. Concluye expresando que no se produjeron las acciones que la diputada pronosticó y que la libertad de expresión no sufrió ningún cercenamiento, siendo su reiterada aparición en los medios audiovisuales del grupo societario al que alude una demostración de ello. Respecto del segundo argumento de la impugnación, el licenciado Vanoli explica que la evolución de los indicadores económicos no avala los argumentos esgrimidos por la diputada. Señala que una de las primeras medidas que tomó como presidente en comisión del Banco Central consistió en establecer tasas de interés mínimas de los plazos fijos de hasta 350.000 pesos para personas físicas y llevar a 120.000 pesos a 350.000 la cobertura de los depósitos minoristas a fin de proteger sus ahorros. Que por otro lado, la Carta Orgánica dispone en su artículo 14, inciso R, que la autoridad monetaria podrá regular las condiciones del crédito en términos de riesgo, plazos,
tasas de interés, comisiones y cargos de cualquier naturaleza, así como orientar su destino por medio de exigencia de reservas, encajes diferenciales u otros medios apropiados. Por otro lado, señala que la exigencia de reservas, encajes, solo se prevé a los efectos de la orientación del crédito y es una medida de carácter general, por lo que mal podría siquiera intentarse establecer requisitos diferenciales de constitución de reservas adoptadas a las necesidades de entidades hipotéticamente muy ajustadas en su rentabilidad. Continúa exponiendo que el Banco Central debe, por mandato legal de su Carta Orgánica, mantener su independencia del Poder Ejecutivo, pero no de la suerte y de los objetivos que la Constitución Nacional establece para la nación argentina. Dice el postulante que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en el año 2012 modificó los parámetros que definen cuál es el nivel de reservas disponibles para cancelar pasivos externos y que se está trabajando para fortalecer la posición de reservas en el marco del cumplimiento de la Carta Orgánica vigente. Ejemplo de ello es el acuerdo firmado con China y el alcanzado con los exportadores para la liquidación de operaciones, por lo que las modificaciones introducidas le corresponden al directorio del Banco Central, quien determina el nivel de reservas de oro, divisas y otros activos externos necesarias para la ejecución de la política cambiaria, tomando en consideración la evolución de las cuentas externas. Artículo 14, inciso Q. La mayor o menor utilización de las reservas no significa por sí misma una mejor o peor política económica. Finaliza expresando que la diputada omite una parte del artículo del diario donde se hace referencia a que no había de caer en excesos porque si las reservas bajan demasiado, aparecen los problemas. Fin del descargo, señor presidente. Muy bien. Licenciado Vano. Sí. A título informativo, y después, lógicamente, seguramente algún senador podrá ampliar o preguntar, lo que quiero dejar constancia respecto a esta impugnación, que esto tuvo un escenario de denuncia en la justicia federal respecto a las dos impugnaciones formuladas por la diputada Carrió, y esto fue tramitado en el juzgado del doctor Claudio Bonadío, fue absolutamente sobreseído, sobreseimiento que luego fue ratificado por la Cámara Federal. Con lo cual la causa está absolutamente terminada y ninguna de las dos fundamentaciones que se hicieron impugnándolo, además de la aclaración que está muy bien hecha, tiene su correlato, digo, me parece importante clarificarlo con carácter previo a que charle y informe el presidente del Banco Central, que ha sido esto totalmente desestimado en el ámbito de la justicia federal. Muy bien. Licenciado, si quiere agregar algo a su lectura de antecedentes o pasar directamente a una exposición sobre su visión respecto al cargo al cual se está presentando para acuerdo, lo escuchamos. Hola, bueno, buenos días. Muy brevemente, ¿no? Agregar, en primer lugar, el honor que para mí representa que se me haya confiado la posibilidad de acceder en comisión al directorio del Banco Central y el honor que implica que el Senado de la Nación pueda considerar mi acuerdo. Yo quiero decir que he sido y soy un técnico, hace casi 27 años que me desempeño en distintos organismos de regulación financiera, en distintas posiciones, y la verdad que acceder al máximo lugar que tiene esta institución, es la verdad que me inicié profesionalmente, es un honor, creo que son muy pocos los casos de personal de la línea técnica del Banco Central que accede a la presidencia, así que, bueno, brevemente agregar que estoy absolutamente comprometido con la posibilidad de desarrollar esta actividad, tratando de atacar distintas cuestiones de coyuntura a las que me voy a
a referir ahora muy brevemente, y planteando una serie de cambios que a mi juicio hay que desarrollar en el sistema financiero para poder hacerlo más eficiente, más participativo, más federal, así que nada más que eso. Bien. Vamos a abrir el debate, no sé, preguntas que quieran hacer, senadores. Empiezo. Bueno, ahora voy a empezar. empezar. Adelante. ¿Cómo no? Bueno, traje como decía, una muy breve presentación y después quedo a disposición para todas las preguntas que entiendan menester o aclarar de la misma o de otras cuestiones. Bueno, en primer lugar, un poco quería refrescar cuál era el clima cuando a mí me designan en comisión el 1 de octubre de este año, ¿no? Realmente se había instalado un clima de profunda desconfianza, todo esto exacerbado por los distintos medios, había, digamos, las peores expectativas en términos de lo que los formadores de opinión, los llamados economistas del mainstream y los operadores financieros decían que la situación financiera se iba a descontrolar. Acá traje un muy breve paneo de lo que era la prensa en ese momento y creo que lo fundamental en términos de un contexto como este es tratar de dar confianza, tratar de dar tranquilidad a la gente de que en el marco de un entorno financiero internacional complejo y una situación también difícil provocada por el fallo judicial en Estados Unidos que todos conocen, había que tener un compromiso muy claro de que el Banco Central iba a establecer las condiciones para mantener en el marco del cumplimiento de la Carta Orgánica la estabilidad monetaria, la estabilidad cambiaria y generar condiciones tanto coyunturales como estructurales que permitan revertir esas expectativas. Es así que entonces a lo largo de estos 70 días tomamos una serie de iniciativas que trabajaron distintos ejes, el eje cambiario, el eje monetario, el eje de crédito, el eje de las expectativas y algunos temas de naturaleza regulatoria y de supervisión tendientes a revertir este clima. Rápidamente, porque se ha dicho, fundamentalmente poner en ejecución el acuerdo de swap con la República Popular China. Un tema fundamental tiene que ver porque se trata no solamente de desincentivar digamos, algunos instrumentos de ahorro que no ayuden al desarrollo, había que mejorar la rentabilidad para el ahorrista. Yo creo que uno de los temas fundamentales no solamente es desincentivar el uso de moneda extranjera, sino estimular el uso de la moneda nacional. Así que ahí tomamos una medida muy importante que fue poner un piso de tasa de interés para los ahorristas. ¿Sí? Esto implicó un aumento de al menos 3 puntos en la tasa de interés, que junto con, después vamos a ver algunos números, la reversión de las expectativas de devaluación, por primera vez en muchos meses hizo que los activos en pesos fueran más rentables que los activos en dólares, y esto van a ver que tiene que ver entonces con este cambio de clima financiero. Y para dar confianza también, lo que hicimos es que los bancos, desde hacía mucho tiempo, el aporte a CEDESA, el organismo que establece la garantía de los depósitos, se pudiera tener una mayor cobertura de la garantía, aumentando el monto que cada plazo fijo está alcanzado por la garantía. Todo esto, por supuesto, estuvo complementado por otras medidas. Un tema fundamental era que el Banco Central tuviera una actividad de coordinación con otros organismos. Mientras yo me desempeñaba en la CNB, tuvimos una actitud de coordinación con distintos organismos como la Unidad de Información Financiera, Procelac, la FIP, que todos los organismos pudieran efectuar un control de legalidad sobre todas las operaciones irregulares y no autorizadas que afectaban el mercado cambiario, particularmente la operatoria que se daba a denominar contado con liquidación, a partir de la cual había, y esto fue denunciado públicamente por la Presidenta de la Nación, algunas operaciones que implicaban maniobras de sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones, todo lo cual desembocó en la creación de una comisión en la órbita de la jefatura de gabinete para investigar todas estas cuestiones por fuera de lo que el propio Congreso de la Nación disponga al respecto. En ese sentido, era clave mejorar el funcionamiento de la superintendencia de entidades financieras, donde, como es público, había algunas deficiencias y falencias.
tendientes a hacer que los distintos sumarios que se habían acumulado se puedan procesar en tiempo y forma. En ese sentido, estamos trabajando en mejorar los procesos y en acelerar para que no prescriban causas y en estudiar eventuales modificaciones que permitan mejorar el funcionamiento de la supervisión de la superintendencia en estas cuestiones. Uno de los temas importantes para dar transparencia que habíamos adoptado en la Comisión Nacional de Valores era la publicación de todos los sumarios finales, o sea que todo el público pudiera saber básicamente cuál era el resultado de las investigaciones que se llevaron a cabo, ¿sí? Y complementando esto también, y precisamente en términos de evitar algunas maniobras especulativas y reducir algunos de los plazos para cancelar importaciones que, digamos, en la existencia de un plazo muy laxo que existía anteriormente, generaba especulaciones en términos de anticipar pagos de importaciones y generar mayor presión cambiaria en ese momento. Bueno, rápidamente, ¿cuál es el cuadro? Indudablemente todos sabemos la devaluación del mes de enero de este año, fue uno de los elementos que propició un aumento de precios, particularmente de muchos sectores de empresas que aumentaron, aunque sus costos no estuvieran relacionados con insumos importados los precios, ¿sí? Más allá de que todavía muchas veces se habla de retraso cambiario, hay que decir que lo cierto es que más allá del aumento de precios que hubo acompañando esa actitud de devaluación, y por eso creo que es muy importante en términos de lo que implica para Argentina la estabilidad financiera y la estabilidad cambiaria, no convalidar expectativas devaluatorias, porque una parte importante de la devaluación fue comida por el aumento de precios, más allá de que todavía sigue habiendo, si uno mira el tipo de cambio multilateral, que es la medición o la forma de medida para ver si hay competitividad o no, que hay colchón se tome el multilateral o contra el real, el euro o el dólar. Uno de los elementos centrales que de alguna manera generaban todo ese clima de expectativas, ¿sí?, fue la existencia de una gran brecha cambiaria entre el tipo de cambio del MULC y el contado con liquidación, y esto generaba incentivos a algunas actitudes especulativas, particularmente la no liquidación de las exportaciones. Si ustedes pueden ver en este gráfico, van a ver azul corresponde a los meses del año pasado y la amarilla este año. Uno puede ver cómo se produjo en el mes de agosto y septiembre una retención muy marcada de exportaciones que limitaba el acceso al ingreso de mercado de cambios, y cómo la decisión muy clara manifestada por mí y por distintos funcionarios del banco, en el sentido de que no iba a haber una devaluación, claramente alineó las expectativas e indujo a que los exportadores lentamente vuelvan a liquidar como corresponde, incluso en los últimos meses, por sobre incluso que los niveles que habían efectuado el año pasado, ¿sí? A tal efecto, nosotros emitimos una letra de alguna manera para poder calzar esas operaciones en moneda nacional, ¿sí? Bueno, uno de los temas fundamentales, yo mencionaba, era hacer atractiva, digamos, las inversiones en pesos. Claramente uno puede ver ahí la barra roja, cómo se produjo un salto en cuanto al rendimiento al piso de tasa, porque uno de los comportamientos perversos que tenía el sistema financiero cuando se hablaba de que era necesario devaluar fue bajarle a los ahorristas la tasa de interés. Entonces, de alguna manera, esto estimulaba una situación de atractivo por la moneda extranjera. Lo cierto es que el aumento de la tasa pasiva implicó una recuperación en estos 2 meses de más de 5.000 millones de pesos en los depósitos, y esto implicó una transferencia de ingresos del sistema financiero, que vamos a ver que tiene una rentabilidad muy importante, a la gente, al público, ¿sí? Solo computando el mes de noviembre, la gente, el público minorista, porque estamos hablando de los depósitos chicos, ganó 300 millones de pesos precisamente por apostar a la moneda nacional, precisamente por esta medida que implicó subir la tasa de interés de los plazos fijos. Ante las expectativas, acá pueden ver lo que era la curva del tipo de cambio futuro, que cuando
inicié mi gestión implicaba una tasa de evaluación anualizada del 40%. Esto rápidamente en estos 70 días fue reducido a niveles, digamos, de tasa de interés, ¿sí? Con una baja sustantiva de la curva de futuros, ¿sí? Y me adelanto a decir, ¿no?, que una de las fuentes fundamentales de ganancia del Banco Central tiene que ver precisamente con la operatoria futuros, ¿sí? Porque el Banco Central tenía posición vendida en niveles muy superiores a lo que es el spot del tipo de cambio actual, y con esto el Banco Central ganó y los especuladores perdieron precisamente por apostar a una devaluación. Una cosa también importante que pueden ver en este gráfico, donde se percibe cuál es la posición compradora o vendedora de reservas del Banco Central, es ver cómo se fue revirtiendo, y en relación a lo que fue el año pasado, ¿sí? Ya en el mes de octubre prácticamente la posición vendedora, claramente para dar certidumbre había que usar las reservas y vender para defender, digamos, un tipo de cambio, para revertir estas expectativas, y ya en el mes de noviembre el Banco Central pudo tener posición compradora, es decir, compró dólares y pudo aumentar las reservas también por esta vía, por fuera de otras formas de acumulación de reservas a las cuales me voy a referir. Otro de los temas o indicadores muy claves, había una dinámica con el dólar ahorro, si ustedes saben, esta posibilidad de acceder a compra de dólares que tenía una espiral ascendente hasta el mes de octubre. En el mes de noviembre, por primera vez en este marco, ¿sí? Las compras que realizó el público de dólares cayó, y ya en los primeros días de diciembre, no lo tengo acá en el gráfico, pero comparado a diciembre del año que viene también marca un descenso muy marcado. Bueno, todo esto permitió una recuperación de reservas, que lo pueden ver en la barra verde que se ve en el eje izquierdo, ¿sí? Prácticamente durante el mes de noviembre tuvimos el aumento positivo de reservas, ¿sí?, más alto desde el año 2010. Para dar una idea y, digamos, completar este cuadro cambiario, acá tienen una variación respecto a cómo era la situación cuando accedí a la presidencia y cuál es la hora. Un aumento importantísimo, 1.000 millones de reservas, y una caída significativa de la expectativa de devaluación que se tradujo en una reducción muy marcada del dólar, como se lo quiera medir, tanto el MEP, que es, digamos, el contado con liquidación local, el contado contra liqui en el exterior, o incluso el dólar ilegal, han tenido una reducción significativa. Esto habla a las claras claramente de que el conjunto de medidas tomadas en el ámbito monetario, en el ámbito cambiario, en el ámbito regulatorio, tuvieron efecto, fueron eficientes y cambiaron las expectativas. De alguna manera traje también acá una diferencia, ¿no? Lo que son los hechos, lo que son las realidades, como hasta la propia prensa, que de alguna manera se había montado en esa campaña de expectativas, ha tenido que admitir de que la situación se ha revertido, que toda esa situación y sensación de que iba a estallar algo en noviembre, en diciembre, o sea, todos esos pronósticos claramente ahora los han tirado para adelante, o incluso han tenido que reconocer que no tenían ningún sustento, ¿no? Podrán ver muchos informes de consultoras privadas que hablaban que el dólar ilegal se iba a ir a 18, a 20 antes de fin de año. Bueno, claramente los números son los números. Bueno, vamos a hablar de política monetaria. Otra de las cuestiones que se habla también, algunos comunicadores o algunos de los economistas neoliberales o todo eso, es que hay un desborde monetario, de que hay una emisión descontrolada. Bueno, podrán ver básicamente el crecimiento de la base monetaria, está en el 21% anual, claramente en niveles muy inferiores a los de años anteriores, en el piso de la banda de lo informado al Congreso a principios de este año, con lo cual, digamos, también todos estos pronósticos de que la situación monetaria iba a generar también una dinámica inflacionaria y de inestabilidad no se ha dado. Lo mismo podemos ver un indicador mucho más preciso y razonable para medir el
seguimiento al mercado monetario tiene que ver con el agregado M3, ¿sí? La circulación más los distintos depósitos, cuenta corriente a la vista y plazo fijo, donde también uno puede ver un comportamiento estable y alineado con el corredor del programa monetario. ¿Sí? Nuevamente, bueno, mostré lo de las tasas, ¿no? O sea, claramente lo que uno puede ver en este clima es que hubo una cosa muy virtuosa, que es la recuperación de la demanda de dinero en pesos. ¿Sí? Esto es muy importante y esto tiene que ver precisamente con hacer atractivos los pesos y hacer menos atractivos otras alternativas. Bueno, habiendo visto la parte cambiaria y la parte monetaria, rápidamente vamos a ver la parte de crédito, que en estos años ha aumentado, ¿sí? Desde niveles bajísimos, ¿sí? Prácticamente se ha duplicado en términos de PBI, todavía son niveles bajos, hay mucho que trabajar, después podemos ampliar este tema. Y una cosa importante también es rescatar esto. Está también muy instalado, porque también hay muchos comunicadores que hablan que todo el crédito es al consumo, que no tiene nada de malo el crédito al consumo por otro lado. Acá uno puede ver cómo la mayoría, digamos, del crédito que el sistema financiero, y uno podrá ampliar al mercado de capitales, da, tiene que ver con las empresas, con el financiamiento productivo, con el financiamiento de la inversión, ¿sí? O sea, tenemos un patrón de crédito bastante equilibrado en este sentido. En estos meses, incluso después de una fuerte caída que hubo en el primer semestre del año, uno puede ver una recuperación de los préstamos en relación a los depósitos, o sea, el sistema financiero está líquido, pero los créditos se están recuperando. Acá traje una gráfica que paso rápidamente, uno puede ver las barras negras que se miden contra el eje izquierdo, como uno puede ver que han aumentado los préstamos personales, ¿sí? Una recuperación de los créditos, la línea roja que se mira contra el eje derecho también, un marcado descenso en la tasa de interés. En este sentido, los programas como Ahora 12, por ejemplo, han sido muy efectivos, ¿no? El alargamiento de los plazos, muchos comercios que se están adhiriendo precisamente por el éxito que está teniendo el programa. En el marco de un programa de ampliación crediticio uno puede ver cómo la mora, y aún en una situación de estrés como la que hemos vivido, sigue estando en niveles bajos históricos, y el sistema financiero tiene y sigue teniendo una serie de fortalezas muy importantes. Por ejemplo, también otra de las cosas que algunos dicen es la exposición al sector público. Uno puede ver cómo el sistema financiero, que durante la convertibilidad tenía una exposición algo inferior al 20%, el sistema financiero estaba expuesto. Esta reducción, esta exposición a septiembre de 2014 se ha reducido a la mitad. El sistema financiero argentino tiene una exposición al sector público muy inferior a lo de muchos países desarrollados y en desarrollo, donde hay una abultada participación en las carteras de activos públicos. Veamos ahora la rentabilidad del sistema financiero, ¿no? Claramente en estos años, en el marco de esta solvencia, los bancos tienen una rentabilidad muy grande, una rentabilidad muy importante que ha subido a lo largo de todos estos años. Sobre esto es donde hay que centrarse y hay que trabajar. Y creo que en este año se han tomado distintas iniciativas que hacen a generar más eficiencia y más equidad hacia los ahorristas y quienes toman crédito. O sea, en primer lugar, las regulaciones que han puesto un tope a la tasa de interés activa, y por el otro lado, lo que yo les mencionaba, ¿sí? Un piso a la tasa pasiva. O sea, claramente hay mucho por hacer en términos de spread, en términos de que todas estas medidas que son en beneficio de la gente, de ahorristas e inversores, no comprometen para nada la solvencia del sistema financiero. Vamos a otro de los mitos que también ha instalado el neoliberalismo y quienes tienen alguna funcionalidad con el sistema financiero, esto que el patrimonio del Banco Central está quebrado. Yo acá les traje una diapositiva donde marca obviamente el carácter positivo que tiene el patrimonio del Banco Central en una muestra de países desarrollados y países en desarrollo, y que nuevamente es una condición que no es necesaria, porque un banco central no es una empresa, ¿no? Un banco central es el emisor, es el que tiene la hegemonía monetaria, con el cual no tiene que tener una estructura de capital para ser sostenible. O sea, los bancos centrales del mundo en general no tienen mucho capital, incluso de países
con mucha reputación financiera. Acá está, por ejemplo, Chile, por ejemplo, tiene patrimonio neto negativo y no pasa nada. ¿Sí? Bueno, vamos ahora a hablar un poco de la característica estructural del sistema financiero, ¿no? Uno de los temas en los que yo quiero trabajar particularmente tiene que ver con la inclusión financiera, con la educación financiera y con la federalización. En estos años se ha avanzado bastante en la cobertura del sistema financiero, tanto en términos de que una reducción por cada miles de habitantes, pues se puede ver en el mapa de la izquierda, respecto a la disponibilidad de filiales bancarias, ¿sí? En el mapa argentino de la derecha está la disponibilidad de cajeros automáticos por habitante. Pero acá hay muchísimo por hacer todavía, en términos de que la gente pueda acceder en cada localidad, en cada pueblo, a tener servicios financieros, ¿sí? En ese marco, en mi paso anterior por la CNB, yo trabajé en la Ley de Mercado de Capitales, que creó una red federal de interconexión con idea de integrar todos los mercados del interior para precisamente potenciar el ahorro y la inversión a lo largo y a lo ancho de todo el país. Creo que en el sistema financiero hay mucho por hacer. Les voy a contar algo en lo que estamos trabajando y que seguramente vamos a aprobar las próximas semanas en esta línea, ¿no? El Correo Argentino tiene más de 769 agencias en todo el país. Un banco público como el Banco Nación tiene 519 en todo el país. Una de las cosas que estamos trabajando con el Banco Nación y el Correo es hacer que el Correo pueda operar por cuenta y orden del Banco Nación para hacer que cada ciudadano argentino esté, donde haya una oficina del Correo, pueda hacer los trámites bancarios, pueda hacer plazos fijos, pueda tomar créditos del Banco Nación, para hacer que la gente que está en Jujuy, en Tierra del Fuego, en Mendoza o en el litoral, no tenga que desplazarse kilómetros para poder hacer una operación financiera. Creo que esto es inclusión financiera, esto está en el marco de la Carta Orgánica y esto lo vamos a estar trabajando en las próximas semanas. O sea, básicamente yo creo que les presenté un programa y con esto voy terminando. Cuando yo llegué había que atender a la coyuntura, digo, prácticamente las expectativas, ustedes las conocen y se las refresqué con estas pocas filminas. Creo que hay que trabajar en una reforma estructural del sistema financiero que tenga una serie de ejes. Ofrecer más y mejores productos a la gente. Esto implica un trabajo muy grande de educación financiera, que la gente conozca los productos, que la gente conozca los riesgos, ¿sí? Que la gente sepa que puede reclamar. Nosotros vamos a potenciar el portal del cliente bancario, tenemos un call center, un 0800, para que la gente pueda reclamar, al que le vamos a dar más visibilidad. Creo que la defensa del consumidor financiero es el eje central que tiene que tener la autoridad monetaria y el organismo de control para velar precisamente que no haya abusos. Esto implica entonces transformar la estructura del sistema financiero, seguir tratando que los bancos sean más competitivos, den mejor servicio, atiendan mejor a la gente. Y para eso hay que trabajar con la regulación y la supervisión para lograr esto, ¿no? Que los bancos pueden hacer mucho más en términos de mejorar las tasas, bajar los costos, bajar las comisiones. Nosotros no estamos autorizando aumentos en los costos bancarios porque entendemos que los bancos tienen rentabilidad y tienen que mejorar los servicios al usuario. Y termino con esto, dar una señal de cara al futuro, ¿no? De alguna manera lo que estaba trabajando. Creo que hay que seguir mejorando. En estos 2 meses hubo resultados muy positivos de mejorar la coordinación entre los distintos organismos públicos de regulación y supervisión. En todo el mundo esto se está trabajando. Ustedes saben que una de las graves falencias que llevaron a la crisis mundial de 2007-2008 era la falta de coordinación de los reguladores en cada uno de los países, entre el Tesoro, el Banco Central. En algunos países la supervisión financiera está fuera del Banco Central, ¿sí? La coordinación es esencial para que se cumpla la ley, para que realmente se pueda velar porque todas las normas y las leyes se cumplan. Y fundamentalmente vamos a trabajar también en 2 ejes fundamentales, ¿sí?
Los próximos días vamos a sacar una regulación por la cual vamos a establecer un cupo en las líneas de crédito productivo para que llegue a las pymes de menor tamaño. Creo que es fundamental. Ha habido en estos años una política exitosa en términos de que la regulación permitió que se invirtiera en la economía real y en las pymes, pero hay que llegar a las pymes más chicas. Vamos a establecer un cupo mínimo probablemente este jueves para que los bancos le tengan que prestar a las pymes más chicas en las líneas productivas, y vamos a trabajar fundamentalmente también, creo que se avanzó mucho en estos años, en la bancarización, en el uso de las transferencias, en hacer que haya operaciones electrónicas para que sean operaciones más seguras, para limitar el uso del efectivo, y en este sentido también vamos a trabajar muy fuerte para extender tanto en las operaciones comerciales como en las operaciones financieras la existencia de distintos canales bancarios que permitan hacer transacciones como corresponde y como ocurre en casi todos los países del mundo. Así que bueno, no quiero abundar más, quise focalizarme no en la historia de la economía argentina o en toda la gestión, sino básicamente en cuáles eran los principales problemas, qué hicimos y un poco cuáles son las ideas, como para abrir un debate respecto a lo hecho y lo que está por venir. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Vamos a abrir el debate. Senador Morales, arranca usted. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar quiero empezar a partir de unas declaraciones de la presidenta que me parece que tienen que ver con su incorporación al Banco Central. La presidenta dijo que hay sectores concentrados que quieren voltear este gobierno con ayuda extranjera, están presionando sobre el tipo de cambio para que haya devaluación. Esto del contado con liqui no es ninguna cuestión económica de política, es simplemente una especulación que se hace precisamente para ganar exorbitancias, pero fundamentalmente para presionar a un dólar. Luego dijo algo que me parece que también fue un poco una expresión que produce el alejamiento del ex titular del Banco Central, cuando dice que parece ser que se filtró información porque hubo bancos que manejaron información privilegiada y que precisamente cuando todos los bancos compraban dólares, ellos vendían casi como si supieran que iban a tener que desprenderse al otro día el 10% de la posición general en moneda extranjera por disposición del Banco Central. Usted constató que se filtró información. ¿Hubo algún procedimiento interno del Banco Central para determinar la veracidad de esta afirmación de la presidenta? Le pregunto también si es que a partir de esta eventual investigación ha producido el Banco Central alguna denuncia penal al respecto. Está en línea con esta cuestión del contado con liqui que, como ha expresado la presidenta, también generó distorsiones y extralimitaciones. Las medidas, cuál es la política que se ha tomado, y si la medida de restricción de la operación de contado con liqui no generó un freno en las importaciones, sin perjuicio de los excesos, si no hubiera habido que tomar medidas, en todo caso, para determinar eventuales excesos y si esto, en definitiva, las medidas extremas para parar las operaciones de contado con liqui no han significado, en definitiva, un sacrificio del crecimiento y profundizar la recesión por el tema de frenar las importaciones. Es decir, ¿cómo ve este tema? ¿Cuál es el plan que tienen en este sentido? Y cómo ve las perspectivas a futuro con relación al tema del financiamiento de las importaciones. No sé, ¿hago todas las preguntas, presidente? Sí, puede ser, pero si no, Tomo nota, entonces voy. Sí. Entonces, hasta ahora tengo la denuncia, el contado con liquidación y las importaciones. No sé si... Exactamente. Sí. Después, bueno, hubieron algunos sucesos, como el tema de la promesa de los productores sojeros sobre una liquidación de 5.700 millones antes de fin de año. ¿Cómo está esa cuenta?
cuánto se ha liquidado definitivamente el swap en monedas con China por el orden de los cerca de 1.000 millones de dólares, y la operación de la licitación de telefonía 4G que involucró 2.200 millones. ¿Usted cree que sin estos sucesos, usted dijo que la posición del banco es compradora, no hubiera sido vendedora? O si es que no se hubieran dado estos sucesos, sin estas circunstancias extraordinarias, ¿qué ocurriría con la cotización del dólar paralelo? ¿Usted no cree que estos sucesos en algún modo sirvieron como herramientas para poder dar esta batalla, para frenar la especulación con el tema del tipo de cambio? ¿Cuál es su opinión al respecto? Con relación al tema de las reservas, usted planteó que hemos crecido del 2010 de una manera impresionante, o de una manera importante. Estamos hablando de 1.000 millones de dólares de crecimiento de las reservas, creo que de 27.000 a 28, ¿no? Casi 29.000. Acá Aníbal, 28.923, exactamente. Bueno, allí nosotros vemos que si se descontaran los pagos de deuda que no fueron efectuados, que están por el orden de los 712 millones de dólares, y luego la incidencia que tuviera la primera parte del swap con China por el orden de 814 millones, a nosotros nos da una suma de 1.500 millones de dólares de incidencia directa en reservas netas. ¿Usted no cree que si se contabilizaran las reservas y si no hubiera habido esta primera parte del swap con China, las reservas en noviembre hubieran disminuido 500 millones, que es el número que nos da? Esa es otra pregunta. En el contexto de las políticas que está implementando en el Banco Central, ¿cómo espera que evolucione la profundización financiera de la inversión, especialmente de pymes y de ahorro en su versión más palpable a través de la vivienda de hogares? Luego estábamos mirando el tema de los depósitos minoristas. Usted dijo que el aumento de las tasas de interés en pesos sin efecto sobre los depósitos. Me gustaría que me profundice esa información. No me queda claro porque la tendencia que nosotros hemos visto respecto a los depósitos minoristas es que se ha mantenido como constante. Hay como y en todo caso que otros indicadores sostienen su aseveración de que las tasas de interés han generado un ciclo propositivo, diría. Estas son algunas de las preguntas a priori, presidente. Adelante. Gracias, señor senador. Bueno, creo que algunas de las preguntas las contesté en la presentación, pero voy a ampliar, voy a volver sobre los temas para tratar de dar respuesta a lo que se me ha preguntado. Las reservas de libre disponibilidad, ¿cuál es? ¿Qué número tienen ustedes respecto del monto de reservas de libre disponibilidad para el año que viene, para el 2015? Y otro tema que tiene que ver con la asistencia financiera al Tesoro, si puede darnos mayores precisiones. La asistencia financiera del Banco Central al Gobierno ha ido incrementando desde el 0,5% del Producto Bruto, 4.150 millones en 2007, al 6% del Producto, a 239.000 estimada para este año, par y paso con el deterioro de las cuentas públicas nacionales.
que de un superávit financiero, incluyendo el pago de intereses de la deuda del 1% del Producto Bruto, de 8.146 millones, en 2007 pasó a un déficit del 5% del Producto Bruto de 201.000 millones, previsto para este año. La contrapartida ha sido el significado deterioro del balance de la autoridad monetaria. Hoy los activos del Banco Central que se corresponden con el financiamiento al Tesoro, adelantos transitorios y letras de uso de reservas, representan cerca del 250% de las reservas internacionales, mientras que en 2003 esta relación era del 18%. El patrimonio neto del banco, cuando se descuentan los adelantos transitorios y las letras de uso de reserva, muestran un deterioro significativo. Usted ha planteado que ha hecho un análisis sobre los patrimonios, inclusive de distintos bancos. Me gustaría que, ¿por qué no nos amplía información sobre, bueno, esto de las reservas de libre disponibilidad para el año que viene y cuáles serían las proyecciones de asistencia al Tesoro para el año 2015 reales que tiene previsto en el programa monetario?